A quien quiera que arriben estas palabras, sea por la voluntad de Sigmar o poder cualesquiera de los reinos mortales, que a los pueblos libres nos auxilia, sepa que yo, Rembald de Hammerhall Aksha, halló en los brazos de nuestros salvadores una simiente de horror a la que estas pobres palabras no pueden hacer justicia. Cronista de profesión, se me fue encomendada la tarea por el sacerdocio del dios Rey de viajar a través de la estepa de Capilaria, cruzando tierras yermas de suelo ceniciento y escasa vegetación, para tener audiencia con una cohorte de forjados de la tormenta, una cámara de nombre abyecto de la que nuestras bibliotecas apenas guardan registro de gesta alguna. Estos vástagos de Sigmar se hacían llamar las flores de la putrefacción, guerreros de la hueste tormenta de los yunques de Heldenhammer. Como bien es sabido, los forjados de la tormenta son guerreros de antaño, valerosas almas inmortales que, en el momento de su sacrificio definitivo, fueron tomadas por un rayo y entregadas en un atronador abrazo al reino de los cielos, Asir, para ser transmutadas por Sigmar nuestro Señor en máquinas que habrían de liberar a los reinos mortales del yugo de la barbarie y el caos. Sin embargo, de los muchos ejércitos que formaron los forjados, los yunques de Heldenhammer no fueron reclamados en gloriosa liza, sino que todos ellos son almas muy anteriores a la era del caos, espíritus de los difuntos que reposaban en Shayes, la tierra de los muertos, y cuya paz fue interrumpida por el monarca de los cielos para combatir una vez más por los vivos. Es conocimiento popular que esta condición de reposo arrebatado ha dotado a los yunques de Heldenhammer de un carácter adusto y particularmente severo, aunque también están marcados por un respeto inusual hacia la reverencia y la tradición vertida en el recuerdo por los caídos. Sin embargo, a pesar de conocer estos hechos, nada pudo galvanizar mi ánimo previo al encuentro con esta estirpe de los yunques de Heldenhammer, esta lejana rama de nombre engañosamente gentil. A través de colinas grises y bajo cielos ambarinos, recorrí el continente acompañado de mi escolta, aguerridos hombres de armas del gremio de los buscadores de soles, jinetes dotados de excepcional tino para dirigir los destreros hasta por el más traicionero de los valles y desfiladeros. Antes del séptimo atardecer, encontramos lo que a primera vista era un ídolo profano, que sólo los siervos de los poderes oscuros podrían haber erigido. En el límite de una arboleda, una estaca sostenía una silueta humanoide, pero al acercarnos, descubrimos los rasgos inconfundibles de una bestia sierva de la ruina, las pezuñas y el torso hirsuto. Era lo que se conoce como un Gor, una criatura con el semblante de un cabrío del tamaño de un hombre adulto, con cabeza de carnero y la anatomía de un sátiro. Sin embargo, tanto la cabeza como las manos velludas estaban ausentes en aquel cuerpo sujeto mediante clavos. A la altura del cuello, un manojo de espinas de metal simulaba una corona deforme. No muy lejos, colgada de una rama por la torcida cornamenta, se hallaba la cabeza esquilmada y las manos de la criatura, igualmente desprovistas de carne, sujetas de manera que las palmas impedían la vista. La escolta mantuvo la compostura, acostumbrada a las vicisitudes y turbias visiones del campo de batalla, más aún tratándose de las aberraciones que tan a menudo arrojaban los esclavos del caos contra los muros de escudos y bayonetas de los gremios libres apostados en los muros y bastiones de las ciudades de Sigmar. Mas fue el detalle casi imperceptible de un amuleto colgante del pelaje de aquel Gor el que hizo recorrer un escalofrío por nuestro espinazo.
Alguien había dejado en el cuerpo un símbolo sagrado del dios rey, un pequeño martillo del que emergen las dos colas de un cometa. Al adentrarnos en la espesura, al primer mórbido ofrecimiento le siguieron un segundo, un tercero, y así hasta que, al arribar a un claro, ya con el crepúsculo dibujando una sonrisa rojiza sobre los pétreos dientes del horizonte, hallamos varias docenas de estacas, cada una con un cadáver igualmente mutilado, y cuyas piezas restantes adornaban de similar forma las copas que nos rodeaban, hasta que hueso y madera estaban hermanados de forma casi indistinguible. Con el macabro espectáculo ahí donde posábamos la vista, pronto nos dimos cuenta de que no todos eran cadáveres de las criaturas inhumanas. Ahora, hombres y mujeres ocupaban las estacas y las heridas de guerra hablaban de un final violento. Los tatuajes y escarificaciones rituales los marcaban como adoradores de los dioses del abismo, paganos y rufianes que habían vendido sus almas a los poderes infernales. Cada uno de los miembros de mi escolta tenía en su haber un sable desgastado y marcado por las muescas dejadas en combate contra aquellos mismos siervos de la oscuridad, por lo que ninguno musitó plegaria alguna por aquellos descarriados. Sin embargo, no es propio de gente de bien profanar cadáveres de aquella manera, por más que se dejase sobre ellos un símbolo del dios rey. Con minucioso apego, cada estaca tenía en su ocupante el mismo avalorio santificado, a modo de burla cuyo significado no podíamos comprender, ni nos atrevimos a formular. Encogidos por un extraño pavor, abandonamos el claro, negándonos a levantar el campamento cerca de aquella hórrida escena. No vimos dónde pisaban los caballos. Las flores rojas se erguían hasta rozar los pies de los muertos. Aquella misma noche, como urdidos de las mismas sombras, las flores de la putrefacción nos sorprendieron como a intrusos alejados del camino. Haciendo gala de un carácter imperturbable, sus guerreros de negra armadura nos acompañaron hasta el campamento donde sus comandantes aguardaban nuestra llegada. Allí, el rostro marmóreo de una mujer de alas carmesíes nos contempló con desaire e indiferencia. Pocas palabras se cruzaron, y ninguna por encima de un murmullo. La bienvenida fue escasa, aunque nuestra presencia era aceptada para acompañar a la dama y sus flores de la putrefacción en gloriosa campaña. Su nombre era el único que logramos adivinar. Ella era Indrasta, una leyenda de los salones de Asir, pero el semblante ante el cual se nos presentaba nada tenía que ver con las canciones de victoria que alababan su nombre. Pasados 2 días de marcha después de nuestro encuentro, al otro lado del bosque, la hueste halló una horda vil de hombres y bestias marcados por los dioses oscuros. Indrasta no hizo esperar a sus falanges, y colina abajo descendieron como un puño envuelto en un guantelete del color de la noche. Las formaciones de forjados de la tormenta, capas rojas y estandartes plateados iluminados por los últimos rayos de sol. Los siervos de la oscuridad, confiados en la fuerza de su fiereza y números, arremetieron contra el ejército que surgía de los árboles. Desde lo alto de la loma, mi escolta y mi persona fuimos testigos de una matanza. Las flores de la putrefacción iban acompañadas del sonido de las armaduras al caminar y plegarias musitadas. Al encuentro con los bárbaros y las criaturas cabrías apenas detuvieron su paso. El acero de Asir atravesó hierro, carne y hueso sin dificultad,
y la cámara guerrera mantuvo el paso aplastando los cuerpos de los caídos. Los jinetes del enemigo cayeron ante las flechas y las lanzas. Las bestias más grandes encontraron su final, aplastadas bajo enormes martillos. Indrasta elevó con su lanza el torso mutilado de una abominación cornúpeta que, sin lugar a dudas, había sido un caudillo. Mas no fue la sangre derramada lo que quebró el ánimo de nuestros enemigos, sino el silencio. Ningún grito de batalla acompañó las acometidas de las flores de la putrefacción. Ninguna orden fue lanzada a viva voz. Cada lanzada y cada golpe de martillo iba acompañado de la expresión impetérrita de los yelmos y los rostros de los guerreros de Sigmar, carentes de la ira acostumbrada. Fue este silencio en el intercambio de estocadas, acompañado de la mecánica siembra de cadáveres, lo que empezó a quebrar el ánimo de nuestros rivales. Primero con algunas miradas estremecidas entre sus filas, luego con algunos traspiés tratando de alejarse de la cosechadora de cuerpos en que se había convertido la vanguardia. Y finalmente, el terror atenazó sus corazones, espoleándolos a una huida desorganizada, dominando todo el descenso hacia el valle. Las flores de la putrefacción contemplaron la huida con sosiego. Los muertos habían sido los afortunados. Ahora restaba el juicio de los prisioneros. Tomar prisioneros era una hazaña extraña, aunque no desconocida. La información es el bien más preciado de todo general, y un prisionero podría ofrecer una mejor ventaja que cualquier espía. Sin embargo, ni hombres ni bestias serían sujetos a un interrogatorio. He aquí que relato el acto de inmisericordia que jamás creí que un siervo de Sigmar podría cometer. Uno a uno, los prisioneros fueron dispuestos a lo largo del ascenso hasta el bosque, con un guerrero de los forjados a sus espaldas. Erguida ante esta visión, Indrasta alzó los brazos, dirigiéndose a su ejército con unas palabras que aún a día de hoy atormentan mi sueño. Alimentad la tierra. Los forjados de la tormenta degollaron a los prisioneros, vertiendo una nueva marea sangrienta, para luego mutilar las cabezas y manos de todos ellos. Un grupo de acólitos envueltos en telas pardas que acompañaba la comitiva trajo consigo las estacas y los clavos para la macabra labor de crucificar los cuerpos. Con parsimonia terrible, las flores de la putrefacción adornaron la ladera con el mismo regalo siniestro que nos habíamos encontrado al entrar en la arboleda. Manos y cráneos fueron despojados de todo vestigio de piel y entregados a los acólitos, que regresaron al bosque para esparcir las macabras piezas. Acongojados por la obra de los forjados de la tormenta, el capitán de mi escolta insistió en regresar a Hammerhall Aksha, completamente dominado por el pavor. Solo uno de entre los guerreros de Indrasta se ofreció para justificar semejante atrocidad, una hechicera, a juzgar por su atuendo. 500 años de condena y dolor han sufrido los reinos mortales, 500 años de matanzas, agonía y esclavitud. Nuestros pueblos fueron arrasados, nuestras vidas arrebatadas, y las tierras que otrora cultivamos no son sino una sombra yerma. Pero a nosotros, las flores de la putrefacción, se nos ha revelado por la gracia de Indrasta, la lanza de sangre, una verdad inmaculada. La sangre es la vida, y por la retributiva exsanguinación de aquellos que nos atormentaron, dicha vida brotará una vez más. Escribo pues esta carta con la esperanza de que sobreviva a mi travesía. Mi sagrado deber me conmina a permanecer al lado de este ejército,
Temo que la salvación de nuestro mundo haya caído en manos de dementes. No hemos encontrado la reverencia por los difuntos, sino un anhelo por la batalla que se habla en susurros. Los hijos de Sigmar han caído lejos de la virtud que los concibió, si es que acaso esta virtud fue real en algún momento. Presiento que la guerra y nada más impulsa a estas entidades que ya no reconozco como semejantes. A pesar de la blasfemia en mis palabras, temo que Sigmar nuestro Señor no haya concebido la salvación de los pueblos libres, sino un arma que ha empezado un descenso hacia la locura. Al abandonar la colina, las flores habían crecido a los pies de las estacas.